yo tengo un par de temas que si tú quieres escribir un artículo y buscar la literatura tienes que citarme. Así es. Y eso me llena de orgullo. Por supuesto. Y eso ¿Te es fijas? un gran legado. Y he trabajado con... Y bueno, tengo el agrado de tener hoy día con ustedes al doctor Marcos Goicolea. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación en este nuevo podcast de Salud con Caro. Y la verdad es que para mí es un honor tenerlo por su experiencia, por todo lo que ha entregado a este país, por todo lo internacionalmente reconocido que es usted además, porque yo que tengo el placer y el agrado de viajar, siempre que digo Chile y la salud, oh, Marcos Goicolea. Entonces eso siempre me ha llenado de orgullo y para mí es un orgullo poder tenerlo acá entrevistándolo, así que muchas gracias. Bueno, te agradezco la oportunidad de estar aquí y veamos qué sale. Veamos qué sale. Bueno, vamos a partir un poco con la trayectoria, ¿ya? Me gustaría saber qué lo motiva a estudiar medicina, por qué otorrino. Sé que también usted vivió en Estados Unidos, ¿verdad? ¿En qué momento se va a Estados Unidos? Sé que usted se formó con grandes personas como el doctor Paparella, hizo una residencia. ¿Ya nos podría contar qué lo motiva a hacer todo esto? Porque usted es una eminencia en el área de la otorrinolaringología, en este país y en el mundo también. ¿Quién sabe? Pero te agradezco las palabras. Siempre he encontrado difícil cuando uno le preguntan qué lo motivó a estudiar medicina. Porque esencialmente es por una vocación de servicio. Lo que pasa es que es difícil decir ese tipo de cosas. Pero básicamente y en esencia es por una vocación de servicio. Punto. No me quiero extender en detalle, digamos. Y la otorrinolaringología siempre me llamó la atención, desde la escuela me llamó la atención eso que las rotaciones por otorrinolaringología en la escuela eran pocas. ¿Ah, sí? Sí, claro, se pasa muy poco por el servicio de otorrino. Ya. Y debiera pasarse más porque la patología otorrinolaringológica es muy común y la gente la va a ver a la especialidad que vaya y al lugar del país que vaya va a necesitar manejar los conceptos, pero ese ya es otro tema. Siempre me inquietó a mí la parte audición, la parte mecanismos de audición, la parte percepción de la audición, y de allí mi interés en la otorrinolaringología. No quiero entrar en detalle porque podríamos estar toda la tarde hablando del tema. En esencia eso es, digamos. Perfecto. Cuando yo terminé la escuela, yo tenía ganas de ir más allá, digamos. Como la cóclea y el más allá. Exactamente. Libro que tengo suyo. La cóclea y el más allá. Entonces, pensé en aventurarme y hacer la formación en Estados Unidos. Ya. Me imagino que mi no fue señora fácil. No fue era fácil. profesora. Ya. También le gustaba la educación especial y también estaba interesada en formarse pues de posgrado, por supuesto, en Estados Unidos. Entonces coincidíamos los dos y teníamos el interés de ver otros mundos y para Estados Unidos partimos. O sea que además tuvo como la bendición de que su señora lo apoyó y además le interesaba, porque muchas veces uno en la pareja quiere hacer A y el otro quiere hacer B o quiere hacer C o se quiere quedar en Chile, porque igual era salir al mundo y bueno, y estamos hablando de, no sé, más de 40 años, ¿no? Entonces
en esa época tampoco era como que uno se tomaba un avión como se lo toma hoy día, entonces, y Claro. la comunicación era diferente, no existía el WhatsApp, Nada. no existían los Bueno, celulares. nosotros fuimos a Estados Unidos a fines del 72. Perfecto. ¿Se fija? Y yo salíamos con mi señora desde que me salí del colegio. ¿Te fijas? Entonces, llevábamos mucho tiempo juntos, nos casamos cuando yo era interno. Ya. ¿Ya? Y teníamos estos sueños de ir juntos a descubrir el mundo. Eso era. Ah, pero qué maravilla, qué maravilla. Entonces, y mi señora hablaba inglés perfectamente, era profesora de inglés, entre otras cosas, fuera de su interés en educación especial. Entonces, era una oportunidad para nosotros en todo sentido. Y ahí, en el fondo, ¿cómo confluye esto de la audición de la cóclea y el más allá y la rehabilitación auditiva por su señora, entonces? Bueno, no, a los dos nos interesaba el tema. Ya. Y yo quería ir a hacer otorrinolaringología, pero la cosa no es tan fácil, digamos, uno tenía que dar exámenes aquí para calificar para poder ir a Estados Unidos, o sea, examen médico, digamos, de conocimiento médico. Y allá no se entra a otorrinolaringología, tú tienes que hacer cirugía primero. Entonces, viniendo de otro país, yo tuve que hacer un internado en cirugía, tuve que hacer parte de una residencia en cirugía y de ahí entrar a otorrinolaringología. Perfecto. Te fijas, y en el proceso, mi señora lo mismo. Ella tuvo que entrar a ramas básicas de la audiología y después entrar a audiología. Pero además, pero qué maravilla que pudieron, que tenían el idioma en el fondo, porque pudieron ahí también desde ahí aportar, que bueno, vamos a hablarlo más adelante, pero de tanta innovación que llegó a nuestro país gracias a también a tener esa visión, esas ganas de conocer el mundo, ¿verdad? Así es, así es. No, y en Estados Unidos, te digo, por lo menos en esa época, yo creo que ahora es lo mismo. Cuando uno hacía el internado, le llamaban internado el primer año, pero no era el interno. ¿El internship? No, el internship, pero el internship es para médicos recibidos allá, no es. Ah, perfecto. ¿Te fijas? Y después la residencia era como la beca, pero también en cirugía. ¿Te fijas? Tú estás ahí, trabajas duro, realmente trabajas duro. O sea, que en Estados Unidos se trabaja duro. Sí, no, en Estados Unidos se trabaja duro. Sí. Ahí, la calidad de vida y el descanso y la cuestión allá es distinto. Sí. Te fijas, allá el que quiere subir tiene que trabajar nomás, punto. Sí, y por eso el American Dream. Eso. El American Dream es porque el que trabaja gana. Eso es. Y a los residentes de cirugía y a los internos les pagan. Perfecto. No te pagan mucho, pero te pagan para poder arrendar un departamento, vivir sencillamente, y en ese caso nosotros, que mi señora estudiara y también pudiera trabajar y tú te la vas arreglando. Pero los internados, las becas y las residencias en Estados Unidos son pagadas. O sea, aquí es increíble que no se paguen, pero allá sí se pagan. O sea, se pagan. Sí, son caras. Poco, mal, digamos, por decirlo, pero mal relativo. ¿Te fijas? Sí. Y te estimulan. Tú, desde esa época ya te van estimulando a que te desarrolle, a que trabajes y te premian. ¿Te fijas? No hemos hablado de otorrinolaringología y me estoy cambiando el tema, pero por ejemplo, en otorrinolaringología, la universidad, si yo hacía investigación y la publicaba y la presentaba en congresos, por ejemplo, yo estaba en Minnesota. Minnesota, para los que no sepan, está en el norte de Estados Unidos, ¿verdad? Está en el Midwest, está en el medio oeste, al medio y arriba, limitando con Canadá. Entonces es muy frío. En el invierno es muy frío. Nieve. En el invierno es frío y duro, pero tiene sus ventajas eso. Sí. Que podemos hablarlas después si quieres. ¿Te fijas? Pero en Minnesota, por ejemplo, si uno hacía una investigación
y hacía un trabajo y había un congreso, la universidad te pagaba el trabajo, pero te pagaba el viaje, te pagaba el pasaje, te pagaba el hotel, te pagaba la inscripción del congreso y te daba $30 Diarios como diarios para comer. para comer. Estupendo. Entonces lo único que pagábamos era el pasaje de mi señora y comíamos en el McDonald's y punto. Te fijas, pero presentábamos en todo Estados Unidos porque la universidad te estimulaba eso, porque tú llevabas a la universidad por todo Estados Unidos. Y la publicabas en el fondo, exacto, la mostrabas. Eso era. Era un win-win al final. Exacto, exacto. Dentro del Estados Unidos continental, digamos. Yo a Hawái no me hubieran mandado. ¿Te fijas? Entonces, el sistema ya te hacen trabajar duro, pero es muy estimulante. Qué bonito. Sí, porque acá la verdad es que acá es muy difícil. Aquí es muy difícil. O sea, yo conozco varias personas que publican o que hacen investigación y nadie te paga ni en la entrada al Congreso. No. A veces las empresas son las que financian y aportan, ¿verdad?, para poder pagar la parte del Congreso, pero, o porque tienen cupos de repente. Pero es diferente la mentalidad norteamericana en ese sentido porque están constantemente pensando que lo que no se mide no se mejora, por lo tanto ellos quieren medir todo para poder ir mejorando. Así es, así es. Bueno, la sociedad chilena tiene un programa de ayuda así, para la investigación, pero en general, allá, fuera del concepto que tienen de que tú tienes que trabajar para lograr tu espacio, sí. Ellos creen, y yo creo, en la innovación. O sea, si tú no haces investigación, eres lector, eres aplicador del manual de cortapalo, ¿te fijas? Sí. Entonces, te estimulan a que la gente haga investigación, te estimulan a que cree, te estimulan a que desarrolle, ¿te fijas? Y los americanos no están ahí porque son el tío Sam imperialista, ya que están ahí porque hacen esto, porque estimulan que la gente trabaje, que la gente se desarrolle, que haga funcionar la parte de que la gente use material. la cabeza, que la gente cree, ¿te fijas? Por eso que están arriba. Sí. Y son mucho más astutos de que lo que uno se imagina. Tienen un sistema orientado al desarrollo en todo, pero en todo. Bueno, este no es tema, pero por ejemplo, a nivel médico te van estimulando y te van desarrollando, te van estimulando con más incentivos, con más financiamiento. A nivel, te voy a dar un ejemplo que es muy interesante, a pesar de que no tiene que ver con la parte médica. No, pero es interesante porque es la visión también de un país que de repente no lo acercamos y las personas que puedan ver este podcast pueden también entender desde la realidad de usted que vivió allá, que se formó allá, que trabajó allá. O sea, en el fondo... que se formó allá y todo, le vamos a poner en silencio. Le pongo... No, ya le puse, sí. Sí. En el fondo, para las personas que vean el podcast, es sumamente enriquecedor poder saber, porque muchas veces se dice, no, pero que Estados Unidos es aquí, es allá, sin fundamento y sin conocimiento. Sí, porque mira, te voy a dar un ejemplo aparte, pero yo creo que es interesante. Nosotros tenemos 2 hijos y los 2 hijos nacieron allá. Ya. Fueron al colegio y todo. Porque estuvimos mucho tiempo. En los colegios, por ejemplo, acabamos de ver la Olimpiada, ¿no es cierto? Sí. ¿Quiénes ganaron? Esta vez los americanos. Bueno, pero si no ganan tan cerquita de ganar. Y tú dices, yo te pregunto, ¿de dónde salieron todos esos que andan corriendo por todos lados y saltando por todos lados y ganando? ¿No es cierto? ¿Tú crees que los salieron a buscar a la calle? No. Por ejemplo, mi hijo estaba en el colegio y estaba en una comuna, digamos, Las Condes, ya que yo vivo en Las Condes. Estaba en un colegio en Las Condes.
Entonces mi hijo era bueno para nadar. No era tan bueno, digamos, pero tenía era bueno. habilidad. Y mi hija no se hundía. hacía gimnasia, ponte tú, que no hacía gimnasia, hacía otras cosas. Ya. Entonces era buena para la gimnasia. Entonces le iba bien. Entonces competían por el colegio. Y después los mejores de los colegios, los que tenían mejores aptitudes, pasaban a el sistema de entrenamiento de Las Condes. Entonces, la municipalidad de Las Condes se hacía cargo de ello, que le da más entrenadores, le da gimnasio, le da mejores entrenadores. Y los que eran buenos de estos se juntaban en una confederación de municipalidades, por ponerlo así. Te fijas, estaba Providencia, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, qué sé yo. Entonces, esos mejores, el Estado te ponía nuevos profesores, mejores profesores, y mejores facilidades, y mejores gimnasios. Entonces mi hijo podía nadar, no le dio para seguir, te fijas, pero podía seguir nadando profesionalmente, y mi hija podía hacer gimnasia profesionalmente. Y si eran buenos, y después que estos profesores, que ya eran mucho mejores que los otros, los formaban bien, pasaban a la selección metropolitana. ¿Te fijas? Y lo mismo pasaba en Valparaíso, lo mismo pasaba en Concepción, lo mismo pasaba en Antofagasta. Entonces después lo dividían por regiones y tenían los mejores profesores de las regiones y qué sé yo. Y después pasaban a los nacionales. Entonces, los americanos que saltan, el Phelps o qué sé yo. El Phelps es el que nadaba. Claro, sí. No lo encontraron nadando en la calle y lo llevaron a competir por Estados Unidos. No. Ese tipo venía de un colegio en Coyipulli y resulta que fue como era bueno y seguía entrenando, de Coyipulli llegó a Santiago y de Santiago llegó al Nacional y de ahí llegó a la Olimpiada. Entonces, todo en Estados Unidos. Está organizado. Está organizado. Y todo es así. Igual cosa pasa con los alumnos de los colegios, fiscales o privados. Sí, da lo mismo. Que da lo mismo. Pero que no, que los privados son aquí, que los fiscales son allá. No, nada da lo de eso, mismo. Da lo mismo. No importa, no tiene ni una importancia. No. ¿Te fijas? Tiene otros matices, pero para nivel nacional no tiene ni una importancia. Exacto. Entonces agarran a los que son buenos alumnos, y eso te puedo decir que sí le pasó a mi hijo, que era deportista, pero no le dio para ir a competir, y a mí tampoco me hubiera dado, o sea, ¿te fijas? Es que pastelero tus pasteles claro. Nomás, po. Entonces, por ejemplo, mi hijo era muy buen alumno, tenía selección, le decían, mira, tú en este momento podrías ir a la Ivy League, y la Ivy League es como Notre Dame, ese tipo de universidades, ¿te fijas? Él tenía, y cuando nos volvimos a Chile, ¿te fijas? Pero él tenía la capacidad y estaba determinado que él podía. Entonces van seleccionando su universitario. Y además entiendo que pueden optar a becas deportivas. Absolutamente. Entonces baja también la colegiatura. Eso. Becas deportivas y becas universitarias también. O sea, el sistema te estimula a los mejores en el buen sentido. Sí. En el buen sentido, ¿te fijas? Ya sea en estudios, ya sea en deporte. Entonces es un país que busca la excelencia. ¿Te fijas? Lo que pasa es que la gente que va a Miami y ve a una vieja que parece lagartija que están tomando sol. Entonces dicen, Estados Unidos son estas viejas lagartijas o son los rednecks, que son unos pobres infelices en Estados Unidos. Te fijas que todos los hayan que son brutales y nadie les da línea ahora. Claro, pero esos son los extremos y son... Claro, entonces aparecen todos estos personajes. Y dicen, oh, este es Estados Unidos. ¿Cómo estos gringos idiotas van a ser capaces de gobernar el mundo? Los rednecks son para el show. Si los que están realmente con la cabeza y los que están mandando son altamente capacitados. Y además, te llega gente de todo el mundo que llega a formarse donde ellos. Sí, pues de la India, y agarran los mejores y los meten al sistema y los estimulan. Entonces, además, agarran a la gente más inteligente y más capaz del resto del mundo, los estimulan. Entonces, ¿por qué están los americanos arriba? Porque son astutos. Porque incentivan a la gente, de Exacto. hecho, a los alemanes, a los europeos. Incentivan la excelencia, ¿te fijas?
Y eso resulta en que son lo que son, ¿te fijas? Pues la gente piensa que, claro, porque tienen la bomba atómica, ¿te fijas? Y son los imperialistas. No tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Los tipos tienen un cultivo de la excelencia. Bueno, me salí del tema, pero yo creo que esos son conceptos súper importantes. Son súper importantes y eso va de la mano con el punto 2, como de las preguntas que yo tengo de la investigación y la ciencia, que al final Estados Unidos fue un poco el que le mostró cómo hacer investigación, cómo estimular también hoy en día a las futuras generaciones, porque usted tiene un amor profundo por la ciencia, por la investigación, por estudiar, o sea, no todos los médicos tampoco analizan, ni estudian, ni hacen análisis de caso, porque acá en Chile no tenemos ni los tiempos reservados y pagados para poder hacer análisis. ¿Quién te paga acá por hacer investigación? Tenés que hacerla en tu tiempo libre. Hay de la Sociedad Otorrino, la cual vamos a hablar después, pero es poco, o sea, no... Es poco. Mira, sí, es que yo tuve la suerte que se me dio la oportunidad de hacer un doctorado en ciencias básicas. Yo lo hice en histología, además. ¿En histología? Es decir, tienes un medio. Por eso tiene como todo lo de las células ciliadas, el órgano de Corti. Sí, todo eso que ven en los libros son tejidos míos, no son copiadas de otra parte. Porque esto es muy bueno mostrarlo. Este libro, ¿está en alguna librería si alguien lo quiere comprar? No. ¿Y cómo lo compran? ¿Cómo lo adquieren? Tienen que contactarme. Vamos a dejar algún mail o algún teléfono para contactarlo. Esta es la música de las esferas y la magia del oír, que tiene los cortes histológicos acá, pero además está en inglés. Es un libro que tiene both sides. Exacto. Está por un lado en castellano. Es una cosa muy linda. Es un libro histológico, pero al mismo tiempo un poco filosófico, si uno quiere. Sí, no es mi texto más básico, pero tiene, pero en el fondo tiene el todo. tema de la parte de la neuroplasticidad y es que esa es una línea de investigación mía que me encanta. ¿Te fijas? Pero por eso que tiene histología. Y esto, mira, en cierto modo tiene que ver con el principio de lo que hablábamos de la investigación. Sí. ¿Te fijas? Si tú estudias, y lo que yo le digo a los becados y a los médicos jóvenes, si tú estudias, si tú investigas, si estudias la estructura, ya sea la anatomía, la histología, estudias la función y estudias la patología de las enfermedades, entonces tú la entiendes mejor y puedes innovar, puedes desarrollar técnicas para mejorar, puedes desarrollar técnicas quirúrgicas para operar. ¿Te fijas? Porque todo esto es sistemático. No es que yo un día amanecí y así que voy a operar así porque se me ocurrió. Para decir cómo vas a operar, tienes que saber cómo funciona. ¿Cómo vas a intervenir la fisiopatología? ¿Cómo vas a cambiar la fisiopatología? Y ahí es donde se originan las técnicas quirúrgicas, ¿te fijas? No es que son unos Illuminati que se le ocurrió un día en la mañana que van a operar de otra manera porque se le ocurrió, ¿te fijas? Tienes que entender de qué se trata el sistema. ¿Cómo funciona una célula? ¿Cómo funciona esa célula dentro de un órgano? ¿Cómo funciona ese órgano como un todo? ¿Te fijas? Ver el big picture. Exactamente, también, como dice el gringo, el big picture. Tú entiendes cómo funciona cuando tienes patología, dónde está alterada la función y qué puedes hacer tú para recuperarla. ¿Te fijas? Sí. Entonces, tú me dices, es lo mismo. No, es otra forma de ver las cosas, ¿te fijas? Sí. Y así tú puedes innovar. Y no es que sea tan maravilloso y tan imposible, ¿te fijas? Es perfectamente posible. Hay que tener la voluntad. ¿Te fijas ahora? Y la perseverancia, la constancia, la pasión, la motivación interna. Sí, por eso le digo yo a los jóvenes, si nadie es famoso de 9 a 12 y de 3 a 6, pues, eso es lo que quieren todos, porque la calidad de vida se los compromete. Entonces, claro, que viva su calidad de vida, pero no va a ser un líder internacional ni nacional, ni va a desarrollar cosas nuevas. Ahora, si no le interesa, está bien, te fijas, cada uno hace lo que quiere. Por supuesto, nadie se obliga. Nadie te obliga y puede ser un seguidor, puede ser oveja, no hay ningún problema.
te fijas, eso no hay problema. Pero si pretendes estar en el liderazgo y pretendes desarrollar, tienes que trabajar. O sea, no se ha inventado. Si alguien sabe ¿Cómo es la técnica? cómo se llega a ser famoso sin hacer nada y rascándose la guata, que por favor me dé la fórmula. Por favor, que avise, pasen el dato, si alguien tiene ese dato, porque Sí, la porque verdad es que esto no existe. ¿Te fijas? Eso no existe. Esto Entonces, es solo punta de trabajo. eso es, ¿te fijas? Sí, Eso, es verdad. Eso es lo que yo te diría. Ahora, voy a hablar todo el día. No sé qué otra cosa tienes ahí. Tengo también así, después también como otro punto importante, usted ha sido profesor, jefe de servicio, ha sido director, fue director de la Clínica Las Condes en su momento, ha sido docente. ¿Qué valores ha tratado de transmitir también a las personas que lo siguen? Porque el liderazgo, yo como líder de una empresa también, sé que es un camino, es un autoconocimiento, y también para poder inspirar hay que trabajar en equipo, hay que ver las sombras y los brillos de todas las personas. Entonces, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles son lo que ha querido transmitir con toda su trayectoria en el fondo? Mira, no es fácil responder en la forma más, una síntesis. Una aclaración. Yo fui director de Clínica Las Condes como miembro del directorio. Sí. No director del cargo director. Perdón, ok, vale, qué bueno que lo aclara. Yo fui jefe de servicio, fui presidente del cuerpo médico y después fui miembro del directorio de la institución, digamos, como uno es miembro del directorio. Yo fui miembro del directorio, no director, miembro del directorio, que bueno, por ahí anda en responsabilidad, o más tal vez. Habiendo hecho eso, es difícil. Fíjate que hace no mucho tiempo en el servicio, te voy a hablar de nuestro servicio después, para que no se me olvide, lo voy a anotar. Ya. Mira, una de las cosas que he aprendido es que una cosa es hablar y otra cosa es hacer. ¿Te fijas? Y a veces somos muy buenos para hablar y muy malos para hacer. Y concretamos poco, básicamente. Y concretamos poco. Mira, yo creo que para tener un buen servicio, y esto es válido para la clínica, para todo. Y te voy a dar el ejemplo micro del servicio de nosotros, pero es lo que he aplicado para todo, para la clínica y para todo. Lo primero y lo más importante, contra todo lo que hemos hablado, es el ambiente. Fíjate que es esencial tu ambiente de trabajo. Y yo siempre, a casi todos, ahora a todos, pero al comienzo algunos estaban ahí cuando llegué, les digo una frase que es como un poco ridícula, pero que la aprendan. Yo le digo, mire, usted se pasa un tercio de su vida, 8 horas diarias, en su cama, ¿no es cierto? Así es. Primera lección: no se compre un colchón en oferta, cómprese el mejor colchón. No se va a pasar un tercio de su vida en un colchón de oferta todo chueco. Exacto. O sea, haga el esfuerzo, ¿no es cierto? El otro tercio de su vida se lo pasa con nosotros, en el servicio. Trabajando. Un tercio de su vida lo pasa con nosotros. Si usted piensa que va a calzar aquí, usted va a irse a chaquetear al del lado, a pelar al del lado, a pelear con el del lado, usted no me sirve, tiene que irse a este servicio. O sea, yo quiero un servicio en el cual usted pueda llegar contento a trabajar. Que no van a hacer bullying, no estamos hablando de bullying escolar, de bullying de cualquier tipo. Usted puede ser todo lo diferente que quiera, a mí me da lo mismo como sea. Su vida personal, su vida sexual, eso es su vida, alimentación, todo, es su problema. Pero aquí no venimos a eso. Aquí venimos a trabajar en equipo. Se le va a respetar como persona y usted va a respetar a los demás.
No me venga que a usted lo van a respetar. Usted va a respetar a los demás y va a respetar como los demás son. Y vamos a tener un ambiente grato, un ambiente amable, un ambiente en el cual le puede dar la espalda a cualquier persona. Si uno desarrolla un equipo así, y yo sinceramente creo que hemos desarrollado ese equipo en la Clínica Universidad de los Andes, es dueño del mundo. ¿Te fijas? Porque la gente viene contenta, la gente aporta, todos tienen algo que aportar. O sea, esto es el sentido de equipo que se habla, no sé cuánto se practica, pero en nuestro servicio todos tienen algo que aportar. Y a todos se les escucha. Obviamente. Yo le digo, a todos aquí se les escucha, lo que no quiere decir que vamos a hacer lo que diga. Por supuesto. ¿Te Eso fijas? no. Eso sí. Porque de repente a alguien se le ocurre algo que a otro no se le había ocurrido. Así es. ¿Te fijas? Entonces, si tú tienes ese ambiente, ese es el secreto. Ese es un secreto, pero tremendo. Después, como somos una universidad, tienes que tener un espíritu de servicio. Es fundamental. Si no tienes espíritu de servicio, ándate a otra parte nomás, porque aquí la universidad por definición, la Universidad de los Andes y la universidad en general, pero la nuestra en particular, sí, es una universidad de servicio. ¿Te fijas? Entonces, fuera de tener un ambiente grato, tú tienes que dar servicio. Y parte del servicio es la educación. Y tienes que dar educación y tienes que dar formación, no solo al alumno, al interno, al becado, a los colegas, y cada uno tiene algo que aportar. Entonces, tú creas ese ambiente y eso también va desarrollando cosas mágicas. ¿Te fijas? Entonces, se va creando la magia. Y además, si tú quieres gente que quieren ser los mejores, y nosotros queremos ser los mejores, nosotros queremos tener el mejor servicio otorrino de Chile y queremos tener la mejor beca de Chile, ¿te fijas? Y si tienes la gente con ese espíritu, lo logras, ¿te fijas? Y todos se mueven en el todos mismo. se mueven en torno a eso. Y la universidad nos ha dado un apoyo extraordinario en ese sentido porque esto coincide exactamente con lo que la universidad es y con la universidad quiere, ¿te fijas? Y dentro de ciertos principios que coinciden con los principios del servicio, coinciden con los principios de la universidad, que no necesariamente toda la gente tiene que coincidir con los principios religiosos, pero con los valóricos sí. Así es. ¿Te fijas? Entonces, si tú logras crear un servicio así, logras crear magia. Porque tú, lo tengo en uno de mis libros, en el libro de técnicas quirúrgicas que tengo, en la introducción, tengo una cosa que aunque yo la escribí y me gustó. Me sorprendí a mí mismo, digamos. Claro, porque fíjate que tú dices, todo el mundo quiere hacer algo valioso, quiere hacer algo de contribución, que deje. Entonces uno dice, ¿qué grupos en el mundo? Te va a sonar increíble esto que te voy a decir, pero ¿qué grupo en el mundo? Mira, piensa tú en los tres mosqueteros, ¿no es cierto? Uno para todos. Uno para todos, todos para uno. Ese es el gran mérito del libro de Dumas, digamos, que él habla de ese espíritu, ¿te fijas? En el cual lo individual se supedita a lo colectivo y lo colectivo lleva a la magia, ¿te fijas? Y se da esto. Ahora en el tiempo moderno, también te puede sonar loco, pero es la misma historia de los Jedi, ¿te fijas? Que tenían intereses comunes, se jugaban todos comunes, todos con un mismo fin, y los valores generales superaron a los valores individuales y salió la magia, ¿te fijas? Entonces, si tú logras hacer eso en un servicio, eres dueño del mundo. Y nosotros solo queremos ser dueños del país nomás. Solamente. Solamente. Y así proyectarnos internacionalmente. Entonces también nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, un equipo de investigación que está a cargo de la doctora Herrera, y tenemos programas de investigación. ¿Te fijas? Entonces buscamos fondos,
buscamos gente que quiera trabajar en investigación y tenemos a toda la gente metida en investigación, creando, desarrollando. Te fijas, tenemos a los staff jóvenes y no tan jóvenes metidos en esto. Te fijas, y al mismo tiempo estableciendo relaciones. Ahora te voy a dar ejemplos concretos. Tenemos una hermandad, gente que yo conocía, pero que se ha incorporado con nosotros. La Universidad de Colorado, por ejemplo, tiene un grant de NIH de genética de niños. Entonces, yo conozco a la persona que está a cargo y querían trabajar junto con nosotros, y María José Herrera está trabajando en un grant de la NIH, yo también, en ese, desarrollando estudios genéticos en niños. Ah, qué interesante. Yo soy amigo del jefe de Pamplona, por ejemplo, que lo conozco hace muchos años y tenemos intereses de investigación comunes. Y está Pilar Eprej a cargo de la genética, de los estudios genéticos en hermandad con Pamplona, ponte tú. Entonces, eso es lo que estamos desarrollando. Ahora tengo una profesora de Harvard que va a venir en la Tessa Hadlock, que es una top 5 del mundo de nervio facial. Y viene en noviembre a trabajar con nosotros y vamos a establecer un programa conjunto. Y así, ¿te fijas? Entonces, para allá vamos. Entonces, toda la gente... Subir el nivel. Claro. O que la gente se incorpore, ¿te fijas? Y que desarrolle programas. Y tenemos nuestros audiólogos, nuestros tecnólogos, nuestros fonoaudiólogos, ¿te fijas? Todos trabajando y produciendo. Y tenemos otra cosa que es interesante también. Bueno, casi ya que estamos hablando del tema, me estoy desviando un poco de tus preguntas. No, estamos en el tema. Pero es pertinente a eso. Es pertinente, sí. Nosotros hemos sido exitosos porque los miembros de mi servicio han sido exitosos, ¿te fijas? Y tienen estos conceptos bien claros. Y el rendimiento en la clínica ha sido bueno, desde el punto de vista académico, en todo sentido. Y la clínica, en vista de eso, nos dio un piso entero. Tenemos un piso entero en otorrino. Y no solo tenemos otorrino. Tenemos audiología, tenemos 5 tecnólogos. Y fonoaudiología, 13. 13 fonoaudiólogos. Todos trabajando juntos. Pues aquí en Chile equipo. También, no me quiero meter en el tema, pero... No, ese es otro, eso da para otro podcast. ¿Te fijas? Que los tecnólogos, que los tecnólogos, a mí me da lo mismo. Sí. A mí me da lo mismo. El mejor tiene que en estar... nuestro servicio trabajan juntos. Y el que no sabe trabajar juntos no pertenece al servicio. Exactamente. En otras palabras, ¿te fijas? Entonces tenemos 13 fonoaudiólogos con su equipo aportando, investigando. Tenemos 5 tecnólogos, vamos a tener 6 este otro año. Entonces, tenemos un equipo completo, tenemos un equipo que tenemos de todo. O sea, tenemos no solo exámenes, tenemos implantes, manejo de implantes, manejo de audífonos, manejo de vestibular. O sea, tenemos cosas que yo te puedo decir que como servicio nadie tiene. Y son estructuras que han cambiado paradigmas. Y no me quiero meter en cosas comerciales, pero históricamente aquí los audífonos los dan los vendedores. ¿Cómo es posible? Nosotros no. Nosotros vamos a tener profesionales dedicados a eso. ¿Te fijas? Exacto. Y que investiguen. Y que entiendan lo que están adaptando y que no le pongan cualquier cosa. No es que la demás gente no sepa ni investigue nada, pero... y no estoy hablando mal de nadie, sino que yo creo que es mejor trabajar así. ¿Te fijas? Y estamos trabajando con la gente que fabrica para participar en el desarrollo. Yo no quiero que mis servicios sean consumidores de información china. Yo quiero que participen en el desarrollo de la información. No es que vayan a hacerlo todo, pero si tú tienes gente que participa en el desarrollo, es totalmente distinto a que te digan en inglés que es lo que tenéis que hacer. Así es. ¿Te fijas? Entonces... uno tiene algo que aportar. Eso es. Y el servicio no creerá todo lo que la gente aporta, todo lo que la gente ha creado y todo lo que la gente ha desarrollado. Entonces, es una cosa de tiempo
y yo creo que vamos bien. Y yo creo que el sistema americano y todo esto me ha ayudado. No es una copia del sistema americano, es una cosa adaptada. Con los bemoles de Chile y todo, pero Eso es. obviamente y ahí está también cómo medimos la inteligencia, el grado de adaptación. Exacto, porque mira, Sí, porque no somos Estados Unidos, y tampoco somos Europa, pero podemos tener lo mejor de los dos mundos. ad hoc a nuestra realidad. Exacto. Te voy a dar un ejemplo. Ya nos hemos ido por los desvíos, pero yo creo que pero también es interesante. está bien, si esto, Es un de esto se ejemplo. trata. Pues dicen, mira, en Estados Unidos es cierto que a nivel internacional fue lo mismo. Aquí en Chile estuvo Sears. Ujú. Aquí en Chile estuvo Muricy. Sí, Aquí en Chile estuvo JCPenney. así es. Aquí en Chile estuvo Home Depot, Sí. ¿no es cierto? ¿Y cómo Se le fue? fueron. Mal. ¿Por qué le fue mal? Porque vinieron con una mentalidad americana, una mentalidad brasilera, una mentalidad europea a imponer cosas a Chile. Y en Chile está el señor Juan Cunio y Falabella. ¿Qué hizo Falabella? Lo mismo, pero adaptado a la mentalidad chilena y mira dónde están. ¿Te fijas? Sí. Nosotros queremos hacer una especie de Falabella de investigación y de otorrino en el sentido de ellos tuvo Cunio la genialidad. ¿Te fijas? Pero eso es. Y TechSalud quiere ser como Falabella también. Exacto. Para los otorrinos. Porque tú dices, mira, vas a traer la tecnología a los americanos. Pero si el americano puede ser un genio, pero no tiene idea de lo que pasa en Chile. O sea, no tiene idea y el tema cultural que es algo que... Es profundo. Exacto. El tema cultural es muy profundo. Exacto. ¿Te fijas? Entonces hay que entender lo cultural nacional, usar la ventaja de los americanos, usar la ventaja de los europeos y adaptarlo, y nosotros ser parte del mundo con esa mentalidad. ¿Te fijas? Esa es la idea, eso es lo que pretendemos, porque si no le dicen, que los americanos lo saben todo, no, si no lo saben todo para lo de ellos. Exacto. ¿Por qué los americanos van a desarrollar sistemas para nosotros? Entonces, ¿cómo llega a operar el primer implante coclear en el Hospital Militar de Chile en el año 85 fue? 84 o 85, no estoy seguro. Por ahí, ¿no? No estoy seguro. Sí. Antes de que yo naciera, solo diré eso. Bueno, pero esto fue hace poco. Hace poco. Que aquí entre nos. Mira, tengo una charla de eso, que la di en Costa Rica y... ¿Palyica? Palyica. Yica es un congreso de implantes cocleares que en el fondo se juntan cada 2 años, ¿verdad? Sí. Y que tuvimos también el placer de ser sede el 2018 aquí en Chile. Así es, yo estuve a cargo. Usted estuvo a cargo, efectivamente, gran congreso. Sí, mira, presenté algo y bueno, si se da lo presento en el Panamericano este año, si es que se da el espacio. Volviendo a la parte de la historia, yo el año... A ver, 65, espérate, el 72, el 73, igual 75, 76, 77, 78, por ahí fue el año 1978, estaban empezando los implantes cocleares. Sí, y de la mano de Ingeborg. No, de William House en Estados Unidos. Pero en el fondo fue todo como una revolución que fue en paralelo, tanto como con Australia, Estados Unidos. Sí, pero no, mira, Austria. yo te voy a decir, el primer implante lo hizo House. Pongan lo que pongan, lo hizo House. Porque lo que pasó que Dugiorno y Eiris en Francia, en un paciente que tenía la cóclea destruida y está en el nervio a la vista, estimularon el nervio
y la persona escuchó. Perfecto. Entonces dijeron, este fue el primer implante coclear. No, esa fue la primera estimulación de un nervio que la gente determinó que escuchó. Exacto. ¿Te fijas? Porque Sí, en sí. esa época había un gran neurocirujano, también inglés, que operaba epilepsia y esto va a un tema que yo también investigo, por eso te lo menciono, que operaban epilepsia en esa época con anestesia local. ¿Ya? Oh, wow. Entonces le estimulaba los centros auditivos y la gente escuchaba música. ¿Ya? Entonces está de moda ese tipo de cosas en esa época. Entonces House lo que quería era hacer un implante coclear. Si el primero que puso los electrodos en la cóclea y que la persona escuchó fue William House en Estados Unidos. Y él desarrolló, junto con un ingeniero muy amigo de él, a través del tiempo, los implantes cocleares. Pero desarrollaron los implantes cocleares que se llamaban monocanal, de un solo canal. Claro, que era un tono en el fondo. Exacto, no, un electrodo que tiraba un impulso nomás. Entonces... Y que eso en el fondo, para que las personas entiendan qué significa eso también, en el fondo es sentir presencia o ausencia de sonido. Claro, o no sea, lo te que se da pretendía... la tonotopía, Exacto. la frecuencia, solo te da como conexión o no conexión. Exacto. Y en esa época, cuando empezó esto, eso era lo que había. Entonces, junto con House, empezó también la Universidad de San Francisco. Perfecto. ¿Ya? La Universidad de San Francisco con Storstein desarrollaron, pero después que House desarrollaron un equipo de implantes. Entonces empezaron con estos implantes y en esa época también Ingeborg Hochmeier, quien es amiga mía, la Ingeborg desarrolló también un implante monocanal en Austria. Sí. Entonces ahí empezaron. Y que era una paciente que tenía que ir al lugar a conectarse para escuchar. Exacto, exacto. No era como hoy en día que se ponen como un audífono. No, no, no. No, era ir a la sesión, escuchar, presencia, ausencia. Eso era. Eso era. Pero ¿qué pasó? ¿Y dónde está el mérito de House? Que era un tipo bien especial, sí. Bueno, todos los investigadores Sí, pero... y los pioneros tienen algo de locura. Sí, sí. Y de intensidad. De cura y de locos todos tenemos un poco. Muy bien. Entonces, House empezó esta cosa. La gran gracia que tuvo House, que fue en cierto modo como Henry Ford. House lo que hizo, junto con Ingeborg, yo me voy a acordar, es que injusto que no me acuerdo ¿Del marido? de esa audióloga, no. Ah, del audiólogo. William House, con la Karen Berliner. Ok. ¿Ya? Dijeron, ellos dijeron, mira, lo que tenemos que hacer es invitar gente de diversas universidades de Estados Unidos a que participen y aprendan y se incorporen. Entonces en esa época ya habían desarrollado bastante. En esa época, en el año 78, yo trabajaba en oído y tenía ya mi doctorado y Paparella dijo, ¿sabes, Marco? Ya. A donde House, que está recién desarrollando esta cosa, a incorporarse al equipo porque queremos desarrollar esta cosa. Quiero hacer solo un breve paréntesis antes de seguir con House y el implante coclear. Paparella no es cualquier apellido, digámoslo. No, era una de las máximas autoridades de Estados Unidos en ese momento. Y además Paparella, muchos de los tubitos de ventilación o llamados comúnmente colleras, ¿verdad? Eran desarrolladas por Paparella. Eran desarrolladas por Paparella. O sea, Claro. también otra eminencia con algún grado de intensidad y locura. Claro, por supuesto, sí, por eso trabajaba yo con él. Entonces, él me mandó a aprender esto. Y otra es una anécdota, podemos hablar todo el día de estas cosas. Yo llegué a California y en esa época, a Los Ángeles, y en esa época había un instituto que se llamaba la John Tracy Clinic. No sé John Tracy, sí, claro, que tiene manuales y que además uno se inscribía. Yo me inscribí como audióloga
y me mandaron manuales a la casa gratuitos, apoyos para los padres, apoyos para los audiólogos, material de estimulación, es maravillosa. Es maravilloso. Bueno, ese instituto se llama John Tracy porque John Tracy era el hijo de un famoso actor que se llama Spencer Tracy. Ok. Y Spencer Tracy tenía un hijo sordo y creó este instituto. Entonces yo aproveché de ir a visitar el famoso instituto de John Tracy. Llegué a la John Tracy Clinic y me dije, para visitar, aprovechando porque me fui unos días antes de las sesiones que íbamos a tener con House. Me dice, ¿a qué viene usted? Entonces le dije, mire, la verdad es que vengo a California, donde William House, lo tengo en mi libro, ¿eh? Y creo que en este lo tengo. Voy donde William House, le dije, porque vamos a incorporarnos a los implantes cocleares. Ah, no, me dijeron, ese es un cowboy. Lo que está haciendo es una locura, no sirve para nada. O sea, no sé si usted era venir a visitarnos a nosotros, porque ese hombre está loco, ¿ya? Bueno, hoy día John Tracy Clinic es una promotora de implantes a no dar más, pues tiene toda clase de instructivos para los implantes, pero en esa época, cuando yo fui, me lo dijeron en la cara, te fijas que este hombre era loco, te fijas. Entonces, la gran gracia de House es que íbamos con audiólogos, íbamos médicos, y nos hacían unos cursos de todo lo que ellos estaban haciendo, por qué lo estaban haciendo, cómo era, y trabajamos en conjunto con ellos, y teníamos todas las informaciones, eran comunes. Entonces así se fue desarrollando los programas de implantes cocleares, ¿te fijas? Perfecto. A la americana. O sea, con todo el equipo. Con todo el equipo. Multidisciplinario. Multidisciplinario y enseñándolo todo. Todo. No a la otra que te enseñan un poquito nomás y los demás te lo esconden, no. Aquí todo. Se enseña tutti, todo, all. ¿Te fijas? All in. All in, exacto. Entonces, ahí me metí en esto, ¿te fijas? Ahora, lo que pasó, que después de un tiempo, la misma Ingeborg desarrolló el implante multicanal. Perfecto, en Australia. Y Graham Clark en Australia desarrolló el multicanal. O sea, ellos no tenían el canal simple, ellos llegaron después. Exacto. Entonces, y esos fueron en el fondo las dos grandes marcas también que aparecieron después. Que aparecieron. Y también hubo otro que también lo pusimos, pero después desapareció, que era el Symbion, que era el mismo del Jarvik Heart, que era un corazón artificial. Pero eso ya es otro tema. Ese es para otro podcast. Es para otro podcast. Entonces ahí desarrollaron los multicanales y se fue viendo que los multicanales que desarrollaron eran mejor que los monocanales. Exacto. Te fijas, y ahí viene la historia, ahí viene para adelante. Pero eso es más o menos cómo se desarrolló. Entonces, yo ya sabía, estaba organizando el sistema en Estados Unidos, en Minnesota, y en ese momento, nuestro hijo mayor salía del colegio y tenía que entrar a la universidad. Al año siguiente, perdón. Entonces es un momento crucial, ¿te fijas? Porque si el niño se te entra a la universidad ya, mucho gusto. ¿Te fijas? No se va a volver nunca a Chile ni nada. Entonces, yo era profesor asociado, estaba súper bien. Entonces, decidimos que no íbamos a volver. Porque mi familia está aquí. Ah, por eso decide volver. Claro, y la de mi señora estaba aquí. Claro, porque nuestro hijo ya estaba pensando en irse. Y todos mis amigos, hasta Paparela le decía, oye, tienes que irte bien lejos de tus padres, porque así te vas a desarrollar mejor. Y tú, una mamá chilena, le decía eso. Eso es una mentalidad totalmente gringa. Pero es inaceptable. Entonces dijimos, mira. Al lado mío, hijo mío. Nos volvemos. Y nos volvimos. Y así nos volvimos. Entonces cuando volvimos, y yo estaba después en el hospital militar, y esa es otra historia. Claro. Entonces estaba con Gumaro Martínez, y le dije, Gumaro, pongámoslo aquí, po. Listo. Entonces fuimos con Gumaro a Estados Unidos. ¿A dónde House? ¿Dónde House, de nuevo? Para que Gumaro se familiarizara, fuimos con la Hortensia, mi señora, que ella, no te he hablado de ella, pero ella hizo un máster en audiología en Minnesota.
Y ella además fundó la primera como Sí. empresa aquí de las primeras audiometrías a campo libre, los primeros audífonos, o sea, ella aquí también Y trajo el legado potenciales audiológico, evocados y o toda sea, clase. y la cámara silente grande para tomar audiometría a niños. Ella trajo todo eso. Todo eso cuando yo la conocí y yo me formé en la universidad y fui a conocer Audia y fui a conocer todo lo que ella hizo, yo me saqué el sombrero, porque de verdad mis respetos a todo el desarrollo que aportó al área auditiva. Claro, bueno, eso es lo que hizo ella en realidad. ¿Sí? Y ella fue y también nos ayudó en la parte audiológica, ¿te fijas? Perfecto. Entonces teníamos el conocimiento, el background y pusimos el implante en el militar, ¿te fijas? Entonces, esto fue el año 84, por ahí. Y no es por hablar positivamente de nosotros mismos, pero resulta que yo tenía en ese momento, cuando nos volvimos, yo tenía grants en IH, teníamos lo que se llamaban program grants, que son grants grandes, de mucha plata. Sí. Entonces me llamaban para que me volviera, para que me volviera, para que me volviera. Y al final de cuentas, ya en esa época, teníamos un grant súper importante y lo iban a perder. Entonces, porque yo trabajaba en una cosa que es la permeabilidad de la ventana redonda, que es otro tema, que es uno de mis temas. De la parte de la publicación insigne, y el sí. legado. Sí, ese es un tema insigne mío. Entonces, si yo no volvía, perdían el grant. Entonces me llamaban y dije, vaya, volvamos un tiempo. Entonces decidimos volver. ¿Cuánto tiempo? Volvimos, ya ni me acuerdo cuántos años estuvimos, como 5 años más, no sé cuánto. ¿Y su hijo acá, en la universidad? No, volvieron con nosotros. Ah, volvieron, ya. Mira, no, esto es una historia, es una historia que me demoraría mucho En contar todas las aristas en que contar tiene. todas las aristas. Nos vamos a y tener que todo. juntar otro día, no a Claro, grabar. en breve te puedo decir, mi hijo estudió ingeniería en Chile, ¿Ya? se recibió de ingeniero civil industrial ¿Ya? en la Universidad de Chile y hizo un PhD en optimización matemática en Estados Unidos, en Georgia Tech. Entonces, entre medio coincide todo eso. Ya. Y como es Nada es americano, casualidad. se ganó la beca presidencial norteamericana y me costó 0. O sea, check. Check. ¿Te fijas? Pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Esa es otra historia, ¿te fijas? Pero, entonces, volvimos a Estados Unidos. Y esa fue la razón que volvimos, porque yo había desarrollado toda una parte de un grant que era súper importante, la universidad lo iba a perder. Y para que vea cómo son los americanos, te voy a dar un ejemplo cualquiera, ahora puede que no sea así, que con el actual gobierno las cosas son distintas por el momento. Todo cambia Todo y cambia. las coyunturas son Pero en ese diferentes momento yo también. le dije, ¿sabes qué pasa? Yo no tengo visa, no tengo nada. Entonces me dijeron, véngase, no hay problema. Llegamos a la universidad, antes de una semana teníamos visa de trabajo, mi señora y yo. Y después de un tiempito, nos llaman y nos dan el green card, la tarjeta de inmigración. Y yo le pregunté al tipo, te cuento esto porque esto refleja lo que son los americanos, lo pragmáticos que son. Yo le dije, tipo, mire, si es tan difícil conseguirse una visa, es un tremendo problema aquí en Estados Unidos. Entonces digo, mire, a usted la universidad lo necesita. O sea, en cierto modo, el país lo necesita. Si el país no necesita, le damos la visa al tiro. No se preocupe, para eso estamos nosotros. Exacto. ¿Te fijas? Y me dijo, le voy a decir más. Me dijo una cuestión increíble, para que tú veas el control que tienen en Minnesota. Es una cosa impresionante, en todo Estados Unidos, yo creo. Me dijo, tipo, ¿sabe qué más? Mire, en este momento nosotros tenemos estudiado qué necesita el Estado. En este momento, en cuotas, tenemos una cuota para chef francés. Si usted fuera chef francés, le damos visa también, porque nos hace falta uno. Tenemos todo estudiado, me dijo. Todo analizado. Absolutamente todo. Entonces, lo que el país necesita o lo que el Estado necesita, nosotros lo aportamos y le damos una visa. No se preocupe, me dijo. Mira, entonces uno dice estos gringos tontos, gringos tontos. Es decir, más inteligente. Son brillantes. Más inteligente que eso no se puede. ¿Te fijas? Y le da lo mismo. Si eras blanco, si eras pelado, tenías los ojos azules, tenías los ojos café,
ella era hindú, si era vegetariano, vegano, le da lo mismo, necesitaban el gallo que hacía lo que hacía yo. Exacto. ¿Te fijas? Y tú dices, ¿por qué están donde están? Por eso. Tal cual. Por eso, por Sí. eso. Y lo aplican para todo. Todo. Para todo. ¿Te fijas? Bueno, ya me desvié el tema de que estamos... Pero ahora viene publicaciones... Pero es interesante Sí, eso. es súper interesante. Bueno, pero para cerrar lo del implante coclear, Ah, terminamos que Gumaro con usted... hicimos ese implante coclear. ¿Te fijas? Después cuando volví, ¿Que fue monocalar o multicanal? monocanal. Si Monocanal. en esa época no había múltiples. Ya. Pusimos el monocanal. Después cuando volví a Chile ¿En un postlingual o en un prelingual? Este era un prelingual. Prelingual. Era un prelingual. Perfecto. Para las personas que nos están pero un viendo, tipo brillante. para la- Pero tenía lenguaje. es importante decir que una persona prelingual es una persona que en el fondo Perdón, nació... era postlingual. Ya, porque en el fondo sí tenía lenguaje y había quedado sordo. Entonces eso quiere decir Exactamente. que sí tenía desarrollada la corteza auditiva, Exactamente. ¿verdad? Y tenía la plasticidad cerebral, entonces con la estimulación iba a poder como avanzar. Exactamente. Ya, eso es Y de importante hecho- a nivel de neurociencia que nos encanta a ambos. Bueno, lo interesante fue que también hay competencia en Estados Unidos. Por supuesto que hay. Entonces, Y mucha. yo volví a Minnesota el año, ya ni me acuerdo, el 85, ha sido 86 por ahí. Y volví y me dijeron, ¿sabéis qué más? Tenemos que poner el primer implante multicanal, pues tenemos que ganar. Pero ¿y a dónde? Bueno, necesitamos un paciente. Le digo, bueno, si me traen al que yo le puse monocanal, lo traen a Estados Unidos, Lo ponemos. usted le dan una visa, lo ponemos, en 3 semanas lo tienen puesto. Y me lo trajeron. ¿En serio? No te digo, el gallo lo dejó en mi casa, güey. Lo alojamos con la Hortensia en la casa. Y Minnesota, el primer multicanal lo pusimos nosotros. O sea, era un chileno. Claro. Un chileno poniéndole a un chileno Claro. en Minnesota. No, y tengo por ahí los noticiarios, salí en el noticiario, toda clase de cosas. Y este chapurreando en inglés, no sé, mira, fue espectacular. Entonces pusimos el primero en Minnesota porque la universidad quería ganar. Exacto. Entonces, Sí, mira, porque además hay toda una reticencia de algo tan novedoso como es ponerse un implante. Po. claro, y a este le pusimos, ya le habían puesto, este el le- mono. sí, Entonces dijo, ahora le sí es pusimos multicanal. Entonces dijo, Y ya. y anduvo mejor. ¿Te fijas? Entonces, para que veas cómo se da la historia. Entonces volvimos y qué sé yo ya. Entonces, cuando volví a Chile después, me fui, estaba en la clínica Las Condes con la Gloria Ribalta, y dijimos, ¿por qué no hacemos el programa nosotros? Y hicimos un programa probablemente tal. Y el año 94 creo que fue. Mira, puede que no esté exacto, pero 93, por ahí, En los 93, 90. 94. Que es cuando también empiezan a aparecer centros de rehabilitación en Chile. Exacto. En los 90. Entonces ahí empezamos los primeros implantes cocleares. Con el equipo de la clínica Las Condes, con la Raquel Levy, estaba la Catherine Catenacci en Cochlear, estaba la Gloria Ribalta, teníamos todo el equipo que no te menciono más para no ser injusto, digamos, de gente que no he mencionado. Te fijas, y lo dejo ahí en persona, sí. porque entonces empezamos este programa. Y lo hicimos con una premisa, que tú me hablaste, hablamos de los americanos. Le vamos a enseñar a poner implante al que quiera. Y eso es lo que hicimos. Ayudamos a poner implantes en todos los hospitales. Y así fue. O sea, lo reconozcan, así fue. Así fue. Así fue. Y me ¿te fijas? consta. Y fuimos por todo, y fuera de Santiago también, al que quisiera, lo poco que sabíamos, al que quisiera se lo enseñábamos, lo poníamos en contacto, y por eso Se masificó. se masificó, ¿te fijas? Sí, Porque bien podríamos haber hecho lo contrario, ¿te exactamente. fijas? Pero no, lo hicimos a la americana, o sea, enseñamos todo lo que sabíamos, que puede no haber sido mucho, pero lo enseñamos. Pero lo Y compartimos. mi señora, la Hortensia, trajo potencial evocado que se hacían unos pocos en Chile, pero en lugares muy selectos. Sí. ¿Qué hizo la Hortensia? Le enseñó a todo el mundo a hacer, Para poder hacer masificar potencial evocado, evocado, para poder y se masificar. masificó una cosa que era
resorte privado de los inteligentes. ¿Te fijas? Sí. Entonces, yo te diría, ¿en qué aportamos nosotros? Mira, a operar aprende los monos. Te fijas que tú le enseñas al mono a operar, va a operar. Y le ponías un robot de inteligencia artificial, todo le da lo mismo. Lo importante es que se hagan. ¿Te fijas? Sí. Pero lo importante es que tú tienes que enseñar. ¿Te fijas? Porque lo que hace la gente, se trae un robot, es para él. Se trae con un láser, es para él. ¿Te fijas? Que él o ella es el dueño del láser. No. Si tú traes algo, tenés que masificarlo, tienes que enseñarle a los demás. Y eso yo te diría, ¿qué mérito fue en los implantes que hicimos con el equipo de la Clínica Las Condes, que ya te lo nombré? Fue eso. Sí, y yo me acuerdo... Al que quería... Y yo me acuerdo mucho de eso porque yo, que trabajé en el primer centro de rehabilitación auditiva infantil a nivel nacional del Sotero del Río, que también fundó la doctora Enrica Pitaluga en su momento, yo me acuerdo que hicimos una alianza con los primeros implantes y fue con la Clínica Las Condes y se operaron gratis a esos niños en la Clínica Las Condes. Sí, y en esa época también trabajamos con la Enrica Pitaluga, y con la Enrica hicimos las bases de la ley sí, pues, que de hecho del screening nacional. Exactamente. De hecho, escribimos un artículo con la Enrica de la necesidad de tener una ley de screening nacional en universal. Chile, universal, y de ahí partió. Exacto, y de ahí también después salieron todas las otras guías clínicas, como la de el implante coclear para menores de 4 años, que ahí hicieron un llamado a todo el staff que participamos, de hecho. Claro, y así se fue desarrollando, pero el espíritu... El espíritu es colaborar. Colaborar, enseñar, educar, transmitir. Eso fue. Yo te diría que si en algo construimos, tanto la Hortensia como yo, como el resto del equipo, como la Gloria, qué sé yo, fue eso. Una maravilla. ¿Te fijas? Eso yo diría que fue lo principal. Una gran Porque generosidad. siempre tú dices que fulanito opera también, ¿qué importa? Bueno, si, como te digo, si hasta los monos operan. Entonces, la técnica de él es una técnica depurada que pone el punto a la izquierda. So what? ¿Te fijas? So what? Eso no es lo importante. ¿Te fijas? Eso es lo importante para que está desubicado, que cree que su mundo es él. ¿Te fijas? Pero no, lo que tú tienes que hacer es eso. Sí. ¿Te fijas? Y eso es lo que hemos hecho en la clínica. A todo el equipo joven lo hemos hecho participar, lo hemos hecho operar, lo hemos hecho crecer. Sí. ¿Te fijas? Porque tú lo que quieres hacer, y ya me puse filosófico, tú no solo quieres que la gente crezca, sino que quieres que florezca. ¿Te fijas? Porque a veces los dejan crecer, pero florecer no, po. ¿Te fijas? Entonces que mi equipo crezca y florezca. Ese es nuestro propósito. ¿Te fijas? Sí, qué lindo. Eso muy lindo el propósito. De todo lo que ha hecho, ahora desde una perspectiva más personal, ¿de qué es lo que se siente más orgulloso y cómo equilibra también esa pasión, esa intensidad con su vida personal? Mira, no lo asocio nada tan en particular. Lo que yo he tratado, y por suerte mi señora ha tratado lo mismo, lo que hemos tratado es de equilibrar. Lo que uno tiene que hacer es tener un equilibrio en la vida. Nosotros equilibramos. Investigación, por un lado. Yo tengo varias líneas de investigación que son bastante buenas, por lo menos soy reconocido internacionalmente por ellas. Clínica. La vida familiar. Y la actividad en familia de otras cosas que uno hace. Tú tienes que equilibrar todo. Porque si hace solo una cosa... Nosotros también con mi señora estamos metidos en otras cosas. Mi señora está metida en unas cosas agrícolas, está metida en desarrollo de terreno, en fin, una serie de cosas. Entonces, no solo hacemos cosas médicas, ¿te fijas? Hacemos otras actividades también y aplicamos todos estos criterios para todo, la investigación y todo. Entonces, yo te diría que lo mejor, yo diría, no tengo idea, yo creo que lo mejor es que hemos equilibrado las cosas. ¿Te fijas? Y que
Y como te digo, que he desarrollado temas que me han sido muy interesantes, que han sido pioneros en investigación nacional e internacionalmente. ¿Te fijas ahí? Tenemos temas. Yo tengo un par de temas que si tú quieres escribir un artículo y buscas la literatura tienes que citarme. Así es. Y eso me llena de orgullo. Por supuesto. Y eso ¿Te fijas? es un gran legado. Y he trabajado con gente muy buena. Y la otra cosa, todo lo que hemos hecho no ha sido una genialidad solo mía. Es decir, mi genialidad ha sido buscarme a la gente adecuada con quien trabajar. ¿Te fijas? Tener el número de eso las ha sido. personas que saben. Claro, pues tú hemos hecho unos estudios, los primeros estudios que se hicieron de imagen cerebral funcional con Neurospec. Lo hicimos con la Sonia Neubauer y con el profesor Mena, que falleció. Estoy trabajando todavía con la Sonia Neubauer, ¿te fijas? Hicimos todos los mapeos cerebrales, hicimos trabajos que se llaman cerebros musicales, que fueron pioneros, esos, que fueron muy interesantes, ¿te fijas? Después desde Minnesota hicimos todos los estudios. Podríamos hablar un día de esos cerebros musicales. Sí, claro. Eso es algo apasionante. La permeabilidad de la ventana redonda. Ponte tú, sí. Hoy día se meten medicamentos por el oído, te digo, sí. Para recuperar corticoides la audición. intratimpónicos, qué sé yo. Sí. ¿Y de dónde salió la permeabilidad de los estudios? Nosotros. Te fijas, nosotros estudiamos la permeabilidad completa de la ventana redonda, pasando sustancias, qué sé yo. He hecho revisiones para revistas internacionales, revisión del tema, en el acta otolaringológica me han pedido, que es una de las principales, he hecho un resumen de lo que hicimos. Te fijas, cosas de ese tipo, y que fueron los estudios pioneros que tuvieron antes de que empezó toda la cosa de la transmisión de sustancias por la ventana redonda. ¿Te fijas? Entonces eso también ha sido interesante. He trabajado en desarrollos de implantes, en otitis media, y eso ha sido. Así que yo... Pero tengo... No, historias para el mundo. Historias para el mundo. Trabajos tengo... Para el mundo también. Tengo sobre 200 trabajos publicados en revistas de cita. Imagínate. ¿Te fijas? Sí. Es un tremendo invitado. ¿Y eso? Así que yo creo que lo vamos a tener que volver a invitar. Eso. Para hablar de cerebros musicales y de neurociencia. Y yo le quiero agradecer con un pequeño detalle, el haber venido a este podcast con mucho cariño por venir. Gracias. Ajá. No es necesario mostrarlo, es solo para usted. Ya está. Tiene buena cara. Sí, es buena cara. Es buena cara, pero como todavía no nos auspician, queda en secreto. Cuando nos auspician, podemos mostrarlo. ¿Verdad? Ajá. Le puedes sacar una foto y guardarla. Muy bien, muy bien. Eso vamos a hacer. Muy bien. Así que muchas gracias por haber estado en este podcast. Muchas gracias a todos, y si tienen preguntas para un siguiente podcast con el doctor Goicolea o preguntar otras cosas, ¿verdad? Por favor, ¿alguna red social, doctor, que use? ¿Alguna cosa donde lo puedan contactar? Bueno, la clínica de Universidad de los Andes, pero... ¿O es una persona NN en redes sociales? Mira... No, fuera de WhatsApp, es decir, no WhatsApp, ¿cómo se llama? Internet nomás. Sí. Sí, yo no tengo sitio web ni ninguna nada de esas cosas. No, fíjate que no. Me pueden mandar marcos.goicolea@gmail.com. Goicolea con 2 O. Goicolea. Porque es un nombre vasco compuesto. Porque también, hablando de prejuicio. Así, no, que le pone Goicolea, porque cree que es mejor. No, los nombres vascos en general tienen significado.